saludo en el nombre del Señor. Le doy gracias nuevamente a mi Dios por permitirme estar nuevamente en este lugar, un lugar de privilegio porque hablamos de la palabra del Señor. Le doy gracias a mis ancianos que de forma permanente cada fin de semana estamos en este lugar, ya sea estando en este lugar, detrás de esta mesa, púlpito, o detrás de las cámaras. Por lo tanto, hemos estado de forma constante en comunión con estos ancianos durante todo este periodo, que ha sido largo, extenso y muchas veces nos ha sobrepasado, pero hemos tenido el privilegio de no detener la palabra del Señor periódicamente y todos los fines de semana en este lugar. Entonces ha sido de gran privilegio estar acá. En esta oportunidad vamos a tocar algunos temas que están en boga y los trataremos con la premura necesaria, pero con nuestro Padre, con nuestro Cristo y con nuestro Espíritu Santo, que tienen el control, esta Trinidad de todas nuestras aventuras, nuestros privilegios. Ellos son los que nos toman de su mano y avanzamos. Hay un principio bíblico, es que no vemos la persona en la predicación, sino la palabra de verdad. Vamos a comenzar con esto y culminar con esto, porque no tiene que ver con la persona que está en este lugar, tiene que ver con su palabra. Hoy, producto de la, digámoslo así, como de la contingencia, no es posible congregarse, nos hemos visto obligados de encontrar algún medio para poder hacer llegar la palabra del Señor. Y esa es una realidad. Gracias a Dios por proveer los medios para realizar de buena manera y de buena forma todos los requerimientos de su palabra. El año 2020 que acaba de terminar fue un año difícil y hablando en general, no en particular, para muchos fue un año de retroceso, para otros un año de aprendizaje, pero también para algunos de gran indiferencia. Como podemos ver, la condición de nuestros hermanos o cómo Dios nos muestra la condición en que están nuestros hermanos. O para formularlo de otra manera, ¿qué medio usa Dios para que los ancianos cumplan el oficio que Dios les dio? Bueno, es
es a través de la predicación. La palabra de Dios no deja a nadie indiferente, pero si deja indiferencia, ya mostró un síntoma, una condición. Como lo vemos por las reacciones, si hay o no reacción, si hay o no comentario, si hay o no una opinión, un llamado, una queja, un amén, etc. ¿Cuál es el fruto visible? Estando acá, en la presencia del Padre, con el Verbo de Dios, Cristo mismo y el Espíritu Santo, en la culminación, porque estamos acá trabajando, el encargo está terminado y solo queda entregarlo. Pero la predicación no comienza ahora, comienza en la eternidad pasada. Y en el tiempo presente se da comienzo una semana antes, trabajando día a día y muchas veces incluso de noche. Dios, de forma permanente y diariamente, nos va guiando y nos va llevando donde Él quiere llevarnos. Hay que estar dispuesto a estar en las manos del Señor. La Trinidad misma trabajando el mensaje con el siervo inútil, para luego posicionarse en este lugar en la entrega y la culminación. Intentar contener todo eso, todo el trato de Dios, porque primero trata con uno, muchas veces no es o no se puede, y nos derramamos en lágrimas llenas de agradecimiento y adoración por un Dios que nos ama tanto, por la obediencia de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo por todos nosotros cada día. En la actualidad, en la comodidad de su hogar, usted recibe el mensaje. Esto que el Señor le quiere decir, en lo que usted toma su teléfono en su casa y revisa el mensaje. Lo puede hacer en un computador o en un televisor, pero usted está cómodamente en su casa y recibe. E incluso puede rechazar. Este predicador no me gusta. No me gusta esta palabra. Nadie lo ve, pero Dios sí. Ante eso, no logro entender la apatía. De verdad, no logro comprender la apatía. Pero sí logro ver el fruto. El fruto es muy claro.
sé también que soy un siervo inútil. Por tanto, me preparo diligentemente todos los días y agradezco a Dios por permitir que lo pueda hacer. Ahora iremos al texto que nos convoca y estará en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y lo leeremos en el nombre de nuestro Jesucristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La declaración de Pablo en Gálatas 3:28 ha sido citado para apoyar diversas posiciones erróneas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero es típicamente mal interpretado en una o dos maneras. La primera es malinterpretar a Pablo como si dijera que todas las distinciones humanas han sido erradicadas. Escuche, que todas las distinciones humanas han sido erradicadas. El segundo es subestimar el significado de lo que Pablo está diciendo. Bueno, tocaré ambas. De forma increíble, a través de la política, las leyes a nivel mundial, guiadas al interior por las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, recurren a Gálatas 3:28 para defender el egalitarismo, palabra difícil, que tiene que ver con la igualdad social para ellos. Significa que a todos los miembros de la sociedad, sin exclusión, se les reconozca la totalidad de sus derechos humanos necesarios para alcanzar una justicia social. La verdad que en el papel se detiene, pero luego agregan la transexualidad, asimilación cultural total, indiferencia étnica, sociedades sin clases sociales, agenda feminista y más. O que las mujeres cumplan roles específicamente establecidos para hombres. O que los hombres cumplan roles específicamente establecidos para mujeres. Permiso. Hace mucho calor. Según ellos, y no lo que dicta Dios.
Es una gran diferencia. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto en realidad? Veamos. La transexualidad la definen como una condición de la salud sexual por la cual una persona se somete o tiene planeado someterse a un tratamiento hormonal o cirugías para adquirir, escúcheme bien, la apariencia física del sexo con el que se identifica. Y detrás de todo eso, o posterior a eso, el feminismo, que también está, me refiero al feminismo, que también está en la iglesia. Suena fuerte, pero Pablo en Corintios ya luchó con eso. Lea. ¿Qué sigue con esta agenda? Matrimonio igualitario y aborto. Esa es toda la agenda. Las Naciones Unidas están evocadas en eso. Todo eso está detrás de esa igualdad social. Como datos, las estadísticas de aborto se basan en el número de abortos publicados, adivine por quién, la Organización Mundial de la Salud. No entiendo cómo se puede llamar de esa manera. Porque en realidad promovió los abortos antigestionados, autogestionados, en medio de la pandemia del COVID. Esta Organización Mundial de la Salud la promueve. Las muertes mundiales por COVID-19 ascendieron a un total de 1.800.000 personas en todo el año 2020. 1.800.000 personas. Pero el aborto sigue siendo la principal causa de muerte, a pesar del trágico año de pérdidas debido al COVID-19. El aborto se mantuvo como la principal causa de muerte a nivel mundial para el año 2020. Escúcheme bien, con casi 43 millones de seres humanos prenatos, muertos. ¿Qué dolor debe sentir Dios? Porque si yo siento ese dolor, ¿cómo lo sentirá nuestro Padre? Esta cifra es ligeramente superior al del año 2019. O sea, va en aumento, a pesar del COVID-19, a pesar de que toda la gente está encerrada, va en aumento. En Argentina recientemente aprobaron la ley de aborto, no como la que está aprobada en Chile, porque en Chile también está aprobada por las 3 causales. En Argentina, hasta los 4 meses, sin ninguna dificultad, pueden abortar. Que entre paréntesis, ya las políticas chilenas, me refiero a las diputadas mujeres chilenas, ya están pensando en modificar la ley según como está establecido en Argentina.
lo que me sorprendió profundamente, escuche bien, fue apoyado en Argentina por muchos pastores evangélicos. Y la lista es larga. Y hablando, vi a lo menos 2 pastores hombres y el resto eran muchas pastoras evangélicas. Y no puedo referirme de otra manera. Esta máquina de matar se esconde detrás de estas agendas modernas y usan citas bíblicas para validar estas atrocidades. Pero esas ideas no tienen nada que ver con la afirmación de Pablo. De hecho, ciertas distinciones fueron establecidas en la creación. Distinción entre el día de reposo y el día de descanso, días ordinarios. Entre el trabajo y ese descanso. Entre los roles de género. Esta realidad sustenta la validez general de las 3 categorías que Pablo menciona en Gálatas 3:28. Roles de género, hombre y mujer. Distinción socio-laboral, esclavo libre. Y etnia, judío griego. Eso es lo que dice en Gálatas 3:28. Veamos. Hombre y mujer. La obra de Cristo no abroga los roles de género. Por ejemplo, no hay contradicción entre Gálatas 3:28 y Efesios 5:22. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, ya que uno se refiere a la salvación, mientras que el otro se refiere a los roles de género en el hogar. Ciertas distinciones prevalecen en la Iglesia, como la que permite que solo los hombres calificados desempeñen o que trabajen en cargos eclesiásticos. Es lo que dice 1 Timoteo 2:12 y 15. Pablo también dice esclavo y libre. La súplica de Pablo a Filemón asume distinciones sociales y laborales. Sin embargo, él trae el Evangelio para influir en estas diferencias, recordándole a Filemón que él y Onésimo estaban en una relación superior-inferior, pero que eran ante todo hermanos unidos en un Salvador. Judío y griego, la etnia y la cultura, aunque en sí no fueron instituidas en la creación, son providencialmente ordenadas. Y lo podemos ver en el libro de Hechos 17, versículo 26. Ninguno de nosotros eligió la etnia o la cultura en la que nacimos. Pero la redención de Cristo no nos anula la sabiduría providencial de Dios. En virtud de nuestra unión con Cristo, somos partícipes de los beneficios de Cristo, sin distinción
ni superioridad, ni ventaja sobre otro. En el contexto y la analogía de la Escritura, sabemos que Pablo no está diciendo que deban separarse todas las distinciones. Sin embargo, hay un error igual y opuesto que se acentúa en a las expensas de la unidad cristiana. En Gálatas, Pablo está por eliminar las diferencias que perturban lo que Cristo ha logrado, que es donde la historia redentora es importante. Antes de la plenitud del tiempo, Gálatas 4, había un muro entre judíos y gentiles. Efesios 2:4. Israel fue escogido entre todos los pueblos, dice Deuteronomio 10, como un tesoro especial, Deuteronomio 7. Sin embargo, a las naciones las dejó que siguieran sus propios caminos, libro de Hechos 14. Cristo inauguró un reino que cumplió las profecías de que Dios haría de las naciones su herencia. Incluso en su ministerio, Cristo postergó la inclusión total de las naciones hasta que su obra estuviera completa. Véanlo en Mateo 10:5. Aunque fue predicho, esta inclusión fue impactante. De ahí la confusión en el libro de Hechos con respecto a los gentiles y la circuncisión. Esta confusión permeó las iglesias de Galacia, donde los judaizantes proponían la circuncisión como un instrumento adicional por el cual uno es hecho hijo de Abraham. Pero la circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo, la señal y sello de la unión en Cristo. Gálatas 3:28. ¿Qué se necesita entonces para estar unidos a Cristo? ¿Qué nos hace un hijo de Abraham? No es la etnia judío-gentil, no es la circuncisión hombre-mujer, o el estatus social libro-esclavo. Solo la fe nos une al simiente de Abraham y nos hace hijos. En virtud de nuestra unión con Cristo, somos partícipes de los beneficios de Cristo sin ninguna distinción, ni superioridad, ni ventaja alguna sobre otro. Y eso no se puede olvidar. Si una persona cree en Cristo, sin importar su sexo, clase social, raza, edad, está unida a todos los santos en Cristo Jesús. Y por lo tanto tiene derechos, todos los beneficios que esa unión
confiere. La unión con Cristo es de primordial importancia, aunque ciertas distinciones permanezcan. La fe es primordial porque ella sola une a las personas, sin importar, sin ninguna importancia, cuál diferencia pueden ser externamente, como coherederos según la promesa. Cualquier otra distinción humana en esta vida es comparativamente insignificante. Si aún las distinciones culturales, por muy hermosas que sean, son triviales en comparación con la unión que el pueblo de Dios comparte. Gracias a Dios. Por lo tanto, los cristianos que apenas comparten similitudes en rasgos externos, disfrutan de una unión que supera infinitamente cualquier supuesta unión basada en tales características. ¿Qué podríamos concluir? Que no se puede armar una doctrina en base a un versículo de la Biblia. No es posible y jamás se ha hecho. Nunca. Todos los versículos tienen un contexto y tienen referencias cruzadas. Y nuestro texto también lo tiene. Veamos. En su contexto de Gálatas 3:28 tendríamos que ver el versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 29? Y sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Eso es el contexto. Yo puedo entender con ese contexto a qué se refiere Pablo, pero profundicémoslo con referencias cruzadas. Las tengo anotadas ahí y las voy a leer. Joel 2:29, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Romanos 3:22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Romanos 3:29, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Romanos 8:1, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,
ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Gálatas 3:14, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4:14, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión o la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra en amor. Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efesios y que son fieles en Cristo Jesús. Efesios 2:4, porque Él mismo en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:15, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Colosenses 1:4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Colosenses 3:11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Primera de Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Entonces, según todos estos textos, que son referencias cruzadas al texto que estamos tratando, que apunta Pablo, según el contexto y las referencias cruzadas. ¿Cuál es el punto? La paridad por la que Pablo aboga no es con respecto a una eliminación total de todas las distinciones humanas. Es con respecto a la salvación. Él está hablando de la salvación, no de géneros, está hablando de la salvación. Permitir que las distinciones perturben la comunión entre los cristianos es reconstruir la barrera que Cristo derribó. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así, dice 2 Corintios 5:16. Cuando consideramos a los cristianos según su
o de forma externa, cuando consideramos según la carne, reconstruimos nuevamente esa barrera. Que esto nunca se ha dicho de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.